Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver qué son las normas APA. ¿Ya? ¿Por qué es lo que nosotros tenemos que aplicar estas normas a nuestros trabajos? Las partes de un documento o de un trabajo que nosotros tenemos que presentar debe tener lo mínimo un título, su resumen en caso de los ensayos, o también en caso de las tesis, tiene que tener un resumen tanto en español como en inglés, una introducción, un texto, referencias, que estas referencias vienen a ser las bibliografías, un apéndice, notas de pie de página, tabla y el índice de figuras. También como en la tabla, en la parte del índice de tablas. Ya. En la parte general de las reglas que existe dentro de las normas APA, hay estas reglas generales que nosotros debemos aplicar a todo trabajo. Tiene que tener doble espacio. Ya la letra, esperemos un ratito, vamos a silenciar. Ok. Ya, como les decía, las reglas generales son las siguientes. Primero, que todo tiene que estar a doble espacio. Segundo, la letra tiene que ser en Times New Roman o en Arial. El tamaño del papel debe ser carta. Estas son reglas generales que sí o sí debemos aplicar. Doble espacio, el tipo de letra, Times New Roman o letra Arial número 12. El tamaño del papel tiene que ser carta. Texto alineado a la izquierda o justificado según el caso. Cuando un número empieza una frase, escríbelo con letras. Cuando un número es menor que 10, también se escribe con letra. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de cifras dentro de un trabajo y podemos decir que dentro del aula habían 4 personas, ese número 4, al ser menor de 10, debo escribirlo de forma literal, no en número. A eso se refiere. Y cuando comenzamos una frase, 4 canciones tenía el DJ, por decir, una oración que es una frase. Es el número 4 que es con lo que inicia la frase, debe ir de forma literal y no en número cuando iniciamos una frase. A eso se refiere. Luego vamos a ver de que, según la Asociación de Psicología Americana, nos exhorta a que nosotros conozcamos las notas que normalmente van al pie de una página, se redactan de la siguiente forma. Se escribe el número de texto y la nota al final del documento en el apartado correspondiente. También el estilo de la cita de la APA requiere paréntesis dentro del texto más que notas finales. Si la cita de texto provee información, debe contener el nombre del autor y la fecha de la publicación, que lleva al lector a la entrada de la bibliografía correspondiente. Otra cosa que debemos considerar es que la información completa sobre cada fuente citada en el texto se entrega en la lista, de las referencias ubicadas al final del informe.
Estas referencias nosotros comúnmente las conocemos como bibliografía. Una bibliografía contiene libros, contiene referencias donde nosotros hemos obtenido información. Estas referencias pueden ser páginas web, pueden ser documentales, pueden ser alguna tesis de alguna universidad, ya sea local o internacional. Puede ser alguna página que hayamos encontrado con información significativa, entre otras cosas. A eso se refiere con referencias. No utilice letra negrita. Esto está permitido en símbolos estadísticos si estos lo requieren. La negrita solamente se utiliza para el título 1 y 2. Puede utilizar letras itálicas o cursivas para resaltar algún punto en la cita. Cuando nosotros hacemos una referencia, por decir, a lo que dijo el Papa Juan Pablo II, vamos a citar un texto del Papa Juan Pablo. Esa cita que nosotros hacemos, que él lo dijo alguna vez, podemos utilizar la letra itálica o la letra cursiva. Esto hace de que al leer el texto nosotros nos va a llamar la atención porque está en cursiva, quiere decir que es una cita referencial importante. También se debe emplear un espacio después de cada puntuación. Eso lo sabemos por ortografía, que después de un punto, nosotros si es punto seguido debemos dejar un pequeño espacio, sobre todo cuando escribimos en la computadora le damos espacio, si no, la misma computadora nos les pone una rayita en rojo en la parte de abajo, que eso indica de que hay un pequeño error. Si en el manuscrito se observa el siguiente orden: página de título o la portada, resumen, texto, referencias y apéndice. Esto es lo primero que nosotros debemos considerar en el manuscrito. La primera página tiene que tener un encabezado, un título reducido, título, autor y filiación. Filiación se refiere a qué institución está evocado ese trabajo. En la portada, el encabezado va entre 1 a 5 espacios, 2 o 3 palabras del título. El título reducido son 50 caracteres mayúsculas a la izquierda. Y la filiación va cuál se lleva el nombre del trabajo. Cuando vayamos haciendo la práctica le van a entender un poquito más. La segunda página, que es el resumen, esto viene a ser como un pequeño resumen de todo el trabajo que vamos a presentar. Esto más que todo se utiliza en las tesis, no así en los proyectos y en los perfiles. Esto más que todo se utiliza en las tesis. El resumen no tiene que tener un máximo de 120 palabras, no tiene que tener puntos aparte, se evitan cifras y debe ser lo más claro y atractivo posible, porque al redactar el resumen, el lector o la persona que lo va a leer debe llamarle la atención. Cuando hablamos de trabajos de ensayo, este resumen viene a ser la introducción. Y a veces cuando ya hablamos de tesis, este resumen hay que hacerlo tanto en español como también en inglés. El texto o cuerpo. Aquí ya hablamos de la parte de que va a ir todo el contexto del trabajo que estamos presentando. Esto tiene que ir en una nueva página, no puede ir debajo del resumen. Eso imposible, nunca lo vayan a hacer. Y tampoco si hablamos de introducción, la parte del cuerpo igual debe ir en una nueva página, no puede ir debajo de la introducción.
Aquí vamos a identificar con la página número 3, porque la número 2 es la de introducción y la número 1 viene a ser la parte de la carátula. El título del artículo. Aquí nosotros vamos a colocar el título de forma centralizada en el tope de la página a doble espacio y luego escribimos el texto. Aquí nosotros lo centralizamos el título de nuestro trabajo o de nuestro ensayo. Y nunca debemos comenzar en una nueva página cuando ocurre un nuevo encabezado. Si tenemos dos títulos dentro de un mismo trabajo, esto viene y forma parte del cuerpo. Entonces no es necesario llevarlo a otra página. Aquí nos muestra un pequeño esquema, la página número 3. En este caso la página la tiene en la parte superior izquierda. El número de página también puede estar en la parte inferior izquierda o en la parte de en medio, no hay problema. Aquí tenemos el título que está centrado y está en la tercera página y la parte del cuerpo. El encabezado puede ir en dos niveles con artículos cortos, como por ejemplo dice nivel 1, centralizado en mayúsculas y minúsculas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ir en el centro y el texto o las letras, quiere decir que cada palabra va a iniciar con una letra mayúscula y continuación de minúscula. En el nivel 1, que es el título 1. El título 2 va a ir a la izquierda y va a estar con mayúsculas y minúsculas. Puede ir con itálicas o cursivas o no. Eso es indiferente. Aquí cuando hablamos de centralizaciones, como hemos visto en el anterior ejemplo, igual en el nivel 1 va al centro con mayúsculas y minúsculas y en el nivel 2 va a la izquierda con mayúsculas y minúsculas, y si hay un tercer nivel va con un sangrado o una sangría en la primera letra y luego viene la letra mayúscula y el resto minúsculas. Puede ir en forma cursiva y terminación en un punto. Profesora, ¿dónde va el doble espacio? El doble espacio se refiere a la sangría. Cuando vayamos a hacer el contexto, ya yo les voy a ir mostrando dónde la sangría ustedes tienen que colocar el doble espacio. Y eso se aplica a todo el documento. ¿Ya? Ya. Esto es un poquito la teoría. Esto se va a entender más en la práctica. Si nosotros tenemos ya 4 niveles, hablamos del título 1, título 2, título 3, podemos tener un subtítulo. Esto viene a ser título 1, título 2, subtítulo y subtítulo del subtítulo. Podríamos decirlo así, un poco chistoso, pero es así. Entonces, aquí ya nos muestra que la primera palabra va con mayúscula, el resto con minúscula, pueden ir con itálica y cursiva y un punto al finalizar. Como ustedes pueden ver aquí, dice efectos sobre la coagulación sanguínea. Solo la primera letra va con mayúsculas, todas las demás en minúsculas. Solamente el nivel 1 y el nivel 2 van centralizados en este caso y van las primeras letras de cada palabra están con mayúscula. No así en el nivel 3 y en el nivel 4. Y si hablamos de 5 niveles, ya se va centralizando cada vez más. Si teníamos antes el primero, que era centralizado y puro mayúscula, esto se utiliza más que todo cuando ya hacemos tesis o proyectos de grado. El título 1, ya va centrado y todas las letras con mayúsculas. Y empezamos con el nivel 1, que va centrado y con letras mayúsculas y minúsculas. El siguiente, que también puede ir centrado con mayúsculas y minúsculas y itálicas o cursivas. El nivel 3, lo mismo. Y el nivel 4,
igual. Vamos a continuar a ver las citas. ¿Qué es una cita? Una cita es un fragmento de una expresión humana que ha sido insertada en otra expresión humana. Es decir, hay dos tipos de citas, directas e indirectas. La directa es la transcripción exacta palabra por palabra de lo que dijo una persona. Y la indirecta es fiel al significado de lo que dijo la persona, pero no en las mismas palabras. Entonces yo puedo citar lo que dijo el Papa Francisco, por decir un ejemplo, lo que dijo en su homilía, tal cual como él lo dijo, o puedo hacer una cita explicando con otras palabras, pero al final el significado viene a ser el mismo. Entonces podemos hacer esos dos tipos de citas. ¿Por qué es importante las citas en un trabajo? Cuando citamos, nosotros damos a conocer al lector qué tan amplia ha sido nuestra investigación, cuán lejos hemos llegado a investigar. Al citar en el texto las investigaciones realizadas, hallazgos que hayamos considerado que son relevantes, puntos a favor o puntos en contra de planteamientos o exposiciones del tema que estamos investigando, debemos hacer esa cita. A través de ellas, el lector puede conocer la fuente que nosotros hemos utilizado. Es decir, a través de las citas nosotros demostramos a la persona que tenemos que presentar el trabajo o al jurado que tenemos que defender el trabajo, le demostramos cuán provechoso ha sido la investigación y hasta dónde hemos llegado a investigar. En el caso de realizar trabajos de investigación. Una cita indirecta se debe colocar de la siguiente manera. Cuando el apellido es parte de la oración, se escribe el año entre paréntesis. Por ejemplo, si nosotros citamos, según Hurtado, el fenómeno de las redes cambia de manera, porque Hurtado dijo eso, debemos colocar el nombre o el apellido del autor de esa cita y al ladito se debe colocar el año de la publicación, ya sea de libro, tesis, documental o algún artículo que haya escrito esta persona, debemos colocar el año de publicación. O por decir, Ramos en el 2002 destaca que las instituciones educativas y citamos. Esa es la forma de citar. Cuando nosotros hacemos un trabajo y queremos hacer referencia a ciertos autores que hicieron ese mismo trabajo y vertieron sus opiniones, entonces ahí nosotros corroboramos lo que estamos investigando o nos apoyamos en esos autores para que nos sirva como soporte de nuestro trabajo. Porque si nosotros no tenemos un soporte, quiere decir que hemos hecho una investigación, pero al mismo tiempo no la hemos hecho. Entonces debemos tener ese soporte. Sea un soporte positivo que dé a favor de nuestra investigación o que sea un soporte negativo, ya que ellos opinan de diferente manera a la que yo estoy analizando. Entonces ambas partes nos sirven y esa es la forma de citar. Cuando yo hago una explicación de mi trabajo y digo, pero el ingeniero Acosta decía tal cosa en su artículo en el año 2000, entonces coloco, por otro lado, Acosta, entre paréntesis, el año de la publicación, señala que el desarrollo profesional, y en la parte bibliográfica o en la parte de referencia, yo hago cita del artículo y si eso está publicado en una página web, entonces yo tengo que hacer referencia también a esa página web para que en el caso de que el lector de mi trabajo quiera ver ese artículo,
tenga el acceso disponible. Y también eso ayuda y corrobora a que yo no me inventé esa cita. Por eso es que es importante las citas. Si la cita es por autor, cuando el apellido y la fecha no son parte de la oración, se escriben entre paréntesis y al final de la cita. ¿Esto qué quiere decir? Si no es parte de lo que yo estoy explicando y simplemente lo tomo como una referencia dentro de mi trabajo, coloco, esta se define como un diálogo entre el usuario y la computadora. ¿Quién dijo eso? Hudson en el año 1998. Entonces, yo al hacer referencia de esa cita, al autor lo coloco al final de la cita. Como pueden ver el otro ejemplo, dice, esta puede ayudar a los maestros a apoderarse de su aprendizaje, preveyendo nuevas oportunidades para la colaboración y construcción de sus conocimientos. Las citas no tienen que ser muy extensas. Las citas no tienen que pasar de las 50 palabras. Si son frases cortas, mejor. Pero si la cita es un poquito extensa, siempre es recomendable colocar la cita completa y al final, entre paréntesis, el nombre y el año de publicación de dicha cita. Es decir, quién lo hizo y cuándo se publicó. La cita indirecta, según también el autor, en oraciones donde tanto el apellido del autor como la fecha son parte del texto, no se utiliza paréntesis. Es decir, si yo hago referencia a una cita, pero forma parte de mi investigación y la coloco como mi investigación y la explico con mis palabras, pero haciendo referencia a lo de ese autor, entonces no es necesario colocarle paréntesis. Directamente yo le coloco en el año 1492, partió del puerto de Lisboa el marino Cristóbal Colón, y estoy haciendo un recuento de lo que sucedió con ese autor y en la fecha. Estoy haciendo una explicación, en pocas palabras. No estoy colocando una cita textual de ese autor. Y si son varios autores, porque tengan en cuenta de que hay libros, de que no solamente ha sido escrito por una persona, también ha sido escrito por 2, 3, 4, 5, hasta 6 personas, inclusive hay algunos libros que tienen un poquito más. Entonces esa cita yo la tengo que realizar con el nombre y apellido, o con los apellidos, mejor dicho, de esos autores y el año. Si son dos autores, coloco los apellidos de los dos autores y el año entre paréntesis. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta. Y a la hora también de hacer la referencia, también hay que citar a los autores empezando por el apellido. Eso lo vamos a ver en la parte de referencias. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener que ordenar por citas. ¿Ya? Cuando nos toque hacer las citas, ya les voy a mostrar esto, cómo lo vamos a ir ordenando. Mientras tanto, vamos a trabajar en el... Aquí nos indica primero que debemos relacionar todo nuestro trabajo con esta regla. Nos tenemos que colocar el tipo de papel, el tipo de letra, tamaño de letra, el interlineado, que son 2 espacios a doble espacio. No tiene que tener espacio entre párrafos, va a estar alineado al lado izquierdo sin justificar. Los márgenes comúnmente en normas APA es 2.54, pero pasa de que algunos Office que son 2014, 2015, 2016, no me permite colocar 2.54. Entonces, si no me permite el Word hacer esto, le pongo 2.5. Este 2.5 va para todos los márgenes, tanto superior como inferior, así como izquierda y derecha.
Y la sangría son 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. ¿Qué quiere decir esta sangría? 5 espacios, quiere decir de aquí 1, 2, 3, 4, 5. Esas son las sangrías, 5 espacios. Quiere decir que el primer párrafo que yo vaya a escribir debe estar con 5 espacios de sangría. Vamos a empezar primero por realizar este pequeño formato. Para ver primero si el papel está en tamaño carta, nos vamos a ir a formato. En formato le damos aquí o vemos aquí. Aquí en tamaño, si le damos clic, vemos que está en carta. A veces está configurado en A4 o a veces está configurado en oficio. Entonces está con tamaño carta, lo dejamos en tamaño carta. También podemos ver desde esta flechita de aquí, le damos aquí un clic y aquí vemos en papel. Aquí tamaño carta, ya está todo seleccionado, aplicar a todo el documento. Está bien. Ahora, ¿con qué tipo de letra vamos a trabajar? Nos vamos a inicio y vamos a indicar. Cuando nosotros querramos hacer esto, ya hemos trabajado en el documento, como yo tengo aquí, ya tengo trabajado en documentos, ya lo tengo el documento y quiero aplicarlo, le voy a dar control E y me va a seleccionar todo lo que tiene mi documento. Entonces, al seleccionar eso, lo que yo vaya a configurar va a ser para todo. En este caso dice tipo de letra, puedo trabajar con letra Arial o puedo trabajar con Times New Roman. Me voy aquí y le doy Arial, ya está con el tipo de letra. Tamaño de letra 12 puntos, esto me indica el tamaño de la letra, le coloco 12. Dice espacio interlineado 2.0 sin espacio entre párrafos. Este interlineado, me voy a ir aquí, este espacio entre líneas y párrafos. Aquí yo le doy un clic y a doble espacio, entonces quiere decir que le voy a poner 2.0. Y le doy un clic. Y ustedes ven, ya está más anchito, ¿no? Tiene más espacio entre una línea y otra. Luego dice alineado izquierdo sin justificar. Aquí nosotros tenemos alineado a la derecha, alineado a la izquierda. Entonces ya está alineado a la izquierda sin justificar. El justificado viene a ser este. Entonces me indica por norma APA de que va a ir alineado a la izquierda. Márgenes 2.5, aquí tenemos 2.54. Nos vamos a ir a márgenes. En formato aquí tenemos márgenes, podemos ir aquí o podemos ir desde acá. Como esto es un margen personalizado, si ustedes se dan cuenta, la configuración dice superior 2.5, izquierdo 3, inferior 2.5, derecho 3. Esta es una configuración normal. Entonces, como yo tengo que reconfigurar, me voy a ir a márgenes personalizados. Me voy a ir a márgenes personalizados y aquí vamos a colocar. Esa es una forma de ingresar. La otra forma es que yo me voy aquí a esta flechita chiquitita que dice configurar página y me va a llevar a la misma ventanita. Entonces aquí yo voy a diseñar. Ustedes se dan cuenta, a mí me da 2.5. Vamos a ver si a mí me acepta ponerle 54. Ahí le vamos a colocar. Aquí la orientación es vertical y se aplica a todo el documento. Le damos a aceptar y ya está. Si le doy aquí en márgenes, me va a mostrar la última configuración que ya está según mis normas APA. Entonces, por último tengo la sangría que es a 5 espacios. Eso ya lo hice aquí. Está con 5 espacios.
Aquí me indica de que el nuevo formato APA, según la 7ª edición, me permite trabajar con Arial 11, Georgia 11, Calibri 11, Lucida Sans Icon con 10 puntos. Entonces esa es la 7ª edición. Pero la más conocida y la que más se trabaja es la 6ª edición para la cuestión de las reglas generales. Una vez que ya hemos realizado las reglas generales, nos vamos a ir a la numeración de las páginas. Para ello, nosotros vamos a trabajar con la portada y no con la contraportada, lo vamos a dejar con el título de introducción. Lo que vamos a hacer es la carátula. Entonces, vamos a trabajar con la numeración de páginas. Para ello, nosotros nos vamos a ir a insertar. Aquí en insertar nosotros tenemos el encabezado. Nos vamos a encabezado. Y tenemos este en blanco, este lo vamos a utilizar. Entonces esto lo vamos a colocar en el lado derecho. Vamos a ir aquí al lado derecho y le vamos a colocar portada, trabajo 1. Estas letras, si yo quiero, las puedo cambiar, le puedo cambiar de color, le puedo poner celeste, le puedo poner así cursiva, incluso la puedo hacer más pequeñita. Como estoy trabajando con Arial, le voy a poner Arial y le voy a poner en 8. Ese es mi encabezado. Ahora me voy a ir al pie de página. El pie de página voy a trabajar con este. Le voy a poner número 1. Y como aquí nos dice de que a partir del índice o la tabla de contenidos se tiene que visualizar tanto los números romanos como los números arábigos, esto quiere decir que la primera página tiene que ser diferente. Entonces, aquí tenemos este botoncito, aquí dice diseño. Mostrar texto del documento, páginas pares e impares diferentes, primera página diferente. Aquí yo le doy clic. Una vez hago el encabezado y el pie de página, recién le doy un tiqueíto donde dice página diferente. ¿Por qué diferente? Esto yo estoy indicando al Word de que la primera página, como va a ser mi portada o mi carátula, yo no quiero que se vea el encabezado y tampoco el pie de página. Pero para el resto del documento sí me va a permitir visualizar. Y le doy cerrar encabezado y pie de página. Si ustedes se dan cuenta, aquí no se ve el encabezado. Tampoco se ve el pie de página. Pero aquí sí, en la segunda hoja. Entonces aquí nosotros tenemos la portada. Aquí nos indica qué vamos a hacer en la portada. Y aquí tenemos el pie de página. Entonces vamos a hacer la portada. Ya esto hemos realizado, lo podemos borrar. Esto igual, podemos borrarlo. Esto ya hicimos, lo podemos borrar. Y vamos a hacer la portada. La portada o la carátula, en el caso de que sea un trabajo, un ensayo, bien tiene que contener el nombre de la institución o de la empresa a la cual yo estoy haciendo el trabajo, la que me va a reconocer como investigador, la facultad a la que pertenezco, donde estudio, o qué departamento o qué carrera, la área donde se desarrolla. Eso va en la parte centrada y superior de la primer hoja. Entonces, ¿qué tiene que contener? Según el nuevo formato APA, nos dice de que la carátula o la portada tiene que tener, primero va a ir el título de la
universidad. Entonces, si nosotros pertenecemos a una institución, yo puedo copiar y pegar de otra parte. Puedo colocar el logo de la institución y el nombre de la institución. Entonces aquí yo puedo cambiar. Esto está agrupado, podemos desagrupar y colocamos aquí nombre de la universidad, facultad y la unidad a la que pertenezco. En el caso, si son estudiantes de Infocal, aquí va a ir el logo de Infocal, aquí va a ir Instituto Tecnológico o Fundación Infocal. Facultad va a ser, si son del área de sistema, va a ser área de comunicación y de sistemas y comunicación. En este caso ya no iría la unidad, porque ustedes están haciendo un proyecto de grado para obtener el título en técnico superior. Eso iría al medio. Ahí sí ya va con Arial y negrita en tamaño 12. Esto está dentro. Esto sí o sí tiene que ir con negrita. Una vez que ya tenemos el nombre de la institución, debemos colocar el título del proyecto. Entonces, si nosotros estamos haciendo un proyecto, podemos colocar un título. Este título le vamos a dar doble espacio ahí. Aquí tenemos 1, 2 espacios y en el tercero colocamos el título. Este título también va a ir con un número de letra mayor al de la institución. Si aquí hicimos con 12, aquí va a ir con 14. El título de la portada o título del trabajo no tiene que exceder las 50 palabras. Cuando hacemos una tesis, la tesis puede contener muchísimas palabras. Si es un proyecto, igual va a tener una cantidad de palabras considerable. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no debe exceder las 50 palabras. Esto debe ir, si yo le quito aquí el formato, por decir, le pongo así, le quito esto. Esto debe ir centrado con un número de letra mayor al de la entidad. Si este era 12, puede ir con 14 o puede ir con 16. No hay problema, pero con 14 se ve mejor. No molesta mucho la vista. El tamaño de la letra puede ser Arial o puede ser Arial Back con la que estaba. No hay problema, siempre y cuando no modifique, no le ponga este tipo de letra o le ponga este otro tipo de letra. En cambio, el Arial y el Arial Black comparten casi el mismo diseño, ¿ya? Y tiene que estar en medio. Entonces ya tenemos la institución y el nombre del proyecto. Si es un proyecto, tiene que ir aquí diseño de la malla curricular de la nueva carrera asistente virtual del Instituto Infocal Santa Cruz. Entonces eso ya es un título. Aquí tiene que ir el título. Y le damos doble espacio. ¿Qué más nos dice? El autor. ¿Y quién es el autor del trabajo? Pues nosotros. Nosotros estamos haciendo el trabajo, nosotros debemos colocar nuestro nombre en el trabajo. Me avisan si a rato se pone negrita la pantalla, por favor. Entonces nuestro nombre va a ser, vamos a colocar con mayúscula por 2 puntos y le vamos a colocar licenciada Natalie. Aquí sí debe ir el nombre completo. Ahora van a conocer mi nombre completo. Nazarena Bruno Cuellar. Mi nombre tiene que ir, no va a ir con negrita, tampoco con cursiva. Sí debe ir al medio. Y solamente mi nombre debe ir con
un subrayado. Le doy doble espacio. Comúnmente siempre se da doble espacio, pero para que entre este espacio y este espacio quede la misma proporción, yo le voy a dar un espacio más, porque aquí le di 3. Entonces ya queda proporcionado y eso hace de que el trabajo entre por los ojos, por la vista. Muy bien, ya está el nombre del autor. ¿Qué más nos dice que tenemos que colocar? La afiliación del colegio universidad, bueno, ya eso está en la parte superior. El curso, en este caso, curso, vamos a colocar, vamos a ponerle de que es el taller de grado 1, así le vamos a colocar. Esto está con otro tipo de letra, entonces vamos a cambiar. Esto tiene que estar con Arial 12, esto no tiene que cambiar. ¿Ya? Esto debe ir centrado, si se dan cuenta siempre va centrado. Y el nombre del curso debe ir con subrayado, al igual que el nombre. Ya tenemos, vamos avanzando. Nombre del profesor y la fecha. Nombre del profesor. Todos tenemos un profesor guía. Entonces nosotros podemos colocarle el nombre del profesor guía. Entonces colocamos, esto va a ir con mayúsculas y minúsculas. Aquí, profesor guía. 2 puntos. Le vamos a colocar, a ver, el doctor. Vamos a ponerlo a Juan Pérez Osinaga. No sé quién es, pero ahí está. Esto vamos a corregir el apellido. Y esto debe ir al medio. Esto no, ya no va. Lo que tenemos que cuidar es que esté con la letra y el tamaño de letra correspondiente. Y esto va con subrayado. Y por último, debemos colocar la fecha. Entonces, la fecha va colocada en medio. Aquí nosotros colocamos no el día, sino el mes. En este caso, julio, vamos a quitarle sí el subrayado. Julio del 2020 y abajo colocamos Santa Cruz, Bolivia. Si nos ha sobrado un espacio, aquí podemos darle un espacio más, porque siempre la fecha va por debajo. Vamos a vista y vemos nuestra carátula. Y ya tenemos la carátula de nuestro trabajo. Y aquí esto ya lo borramos, porque ya lo hicimos, lo borramos. Y le vamos a dejar aquí con introducción. Y aquí vamos a trabajar mañana. Vamos a empezar a trabajar mañana. Entonces ya tenemos nuestra portada o nuestra carátula. Esta es la forma correcta de realizar una carátula o una portada, ya sea de un proyecto, trabajo, de presentación. Esto dice mucho de los estudiantes. Y aquí ya le vamos a dar, bueno, yo le voy a guardar como. Siempre es bueno realizarse una pequeña carpeta
práctico 1 le vamos a colocar. Crearse una pequeña carpeta y descargar ahí toda la información para poder trabajar en el computador sin ningún problema.